Saludos y bienvenidos. Nos quedamos patinando, ¿qué? Me dio risa eso. Adelante, Michael. Ay, Dios, saludos a toda la audiencia que se conecta semana tras semana. Creo que nuestros rostros lo dicen todo. Estamos bien excited, bien contentos porque podemos nuevamente compartir pantalla y micrófono con amigos, hablar de lo que tanto nos gusta y nos apasiona y por lo que hemos estudiado por tanto tiempo. Además de que hoy pues nos acompaña un invitado que pues para mí ha sido de mucha bendición en estas últimas semanas, que he estado leyendo literatura acerca de él. Y bueno, me gustaría que nos acompañaran en todo el episodio, no se lo pierdan, sin importar cuánto dure. Y saludamos también a las personas que nos escuchan, no solo a las multiplataformas de manera en vivo, sino también ¿verdad? En los podcasts, tanto de Iglesia Podcast de Wilfredo Alexis, el cual también pueden conseguir su canal en YouTube como E-Iglesia, y en Instagram y Facebook de la misma forma como Iglesia Podcast. También a la gente que escucha Redefiniendo Podcast en Spotify, Apple Podcast, y también las que lo siguen en Instagram, Facebook y TikTok como Redefiniendo Podcast. Y por supuesto, por su canal en YouTube también, de la misma manera. Y a este servidor, Michael Cerezo, en todas las plataformas, incluyendo YouTube, pero el podcast en Spotify, Apple Podcast y todas las demás plataformas, como Ortopraxis Podcast. Y para nosotros es un privilegio que podamos compartirnos de esta manera. Eso es así. A la audiencia de Iglesia Podcast le quiero mandar un saludo, agradecerle siempre por por estar en sintonía. Y quiero, ¿verdad?, presentar hoy, es un privilegio definitivamente tener a nuestro invitado del día de hoy. Yo quería saludar, pero está bien. Ay, Alberto, bendito, no te di oportunidad, mi hijo, bendito sea el Señor. Dale, saludos. Molestando. Saludos a todo el mundo, a todos los que nos están escuchando en cualquier plataforma, sea en vivo en las transmisiones o sea después que nos estén escuchando en cualquiera de los podcasts. Bienvenidos, esperamos que esto sea de bendición. Como siempre les decimos, el motivo es que aprendan, que puedan crecer espiritualmente y en conocimiento. Así que sin más preámbulos, Wilfredo. Claro, y también siempre dejando claro que nosotros no reemplazamos su estudio personal de la palabra y que es importante que nosotros no somos, ¿verdad?, la fuente de la palabra de Dios. La fuente de la palabra de Dios está en la Biblia y es importante que la escudriñemos y cada cual tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de escudriñarla a profundidad. El tema de hoy es un tema muy interesante. Pero antes de presentar el tema, quiero presentar a nuestro recurso del día de hoy. Es alguien de verdad que tengo un privilegio grandísimo de compartir el micrófono con él. Ha sido una persona que conozco aún desde antes de convertirme y que tuve la oportunidad de conocerle aún desde que él también se convirtiera, pero ha sido una gran bendición en mi vida que Dios ha utilizado, ¿verdad?, de manera grandiosa. Así que voy a presentar aquí al pastor Gilberto Rufat. Bienvenido, Gilberto, pastor. Espero que esto también sea de bendición para usted. Le agradezco mucho que haya aceptado la invitación y que esté aquí con nosotros. Y pues me gustaría, ¿verdad?, que usted tomara un momentito, ¿verdad?, para presentarse usted mismo. Bueno, doy gracias a Dios por esta oportunidad. Un saludo a Michael y Alberto que están con nosotros. Yo les estoy conociendo por primera vez. Esperamos que sea para bien, para bendición. Este que les habla es el pastor Gilberto Miguel Rufat. Me considero un discípulo de por vida y esperamos que, no sé, las preguntas, la entrevista, el conversatorio, este tiempo que tengamos, pues pueda ser de bendición. Pastoreo en este momento dado la iglesia bíblica Jesucristo es el Señor en la ciudad de Haltom City, en Texas. Soy natural de Puerto Rico. Sigo estudiando, soy estudiante del Seminario Reformado Latinoamericano y aprovecho para darle un saludo a algunos de nuestros hermanos que nos puedan estar viendo nuevamente de la iglesia bíblica Jesucristo es el Señor en la ciudad de Haltom, Texas.
Claro que sí, tremendo. El tema que vamos a estar discutiendo es Apocalipsis, entre mitos y verdades. Este libro, yo no sé, a través de los años yo he escuchado muchísimas cosas acerca de Apocalipsis. Entre ellos, he conocido cristianos que me dicen, ay, yo no leo el libro de Apocalipsis porque me provoca mucho miedo, o porque me parece que es un libro pues muy violento, o es confuso, no lo entiendo, ¿verdad? Y múltiples cosas que he escuchado acerca del libro de Apocalipsis, además de que pues la gente entiende, ¿verdad? Que pues es un tema secundario, así que no es tan importante estudiarlo, entre otros aspectos. El día de hoy queremos, ¿verdad? Quiero comenzar leyendo la palabra y se encuentra el pasaje que voy a estar leyendo en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Es un pasaje muy conocido, sin embargo, ¿verdad? Yo creo que debe ser la base de nuestra vida. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Verdad? Y a través de este pasaje quiero dejar saber, ¿no? Que la palabra es nuestro alimento y debe ser nuestra guía, nuestro norte, es nuestro alimento espiritual por excelencia. Por ende, ¿verdad? Hay una manera de estudiar la palabra y no debe ser expuesta a interpretación propia, ¿verdad? Y pues por esa razón es que estamos precisamente hablando de esto. Quiero, pastor, hacerle esa primera pregunta. ¿Entiende usted que la escatología es un tema de poca importancia? No, la escatología es un tema de gran importancia, lamentablemente. Retomando las palabras que tú mismo afirmaste, tiende a ser considerada como un tema secundario, porque, bueno, pues como se define, como se ve, como se entiende, es de profecía futura, ¿verdad? Y nadie las conoce, nadie las sabe, no están totalmente detalladas, y entonces lo que crea es confusión, lo que pone a la iglesia en discordia, es más especulativo que otra cosa, y pues entonces no la estudiemos. Sin embargo, lo que me llama a mí la atención es que, siendo un tema secundario y siendo un tema que por ende no está aparentemente tan importante, muchas de nuestras discrepancias en términos interpretativos tienen que ver con la escatología que afirmamos. Pues la escatología por lo general va de la mano de un sistema hermenéutico, de una manera en la cual nos acercamos a la Biblia. Así que la escatología es sumamente importante. Importante porque cambia, define conceptos doctrinales como lo es la cristología, como es la eclesiología, la doctrina de la iglesia, la soteriología, la doctrina de la salvación, y donde podría verse también afectada la propia inherancia de la escritura, la Biblia como verdad, por cuanto, dependiendo cómo nosotros interpretemos ciertos pasajes, de esa interpretación, algunos agnósticos o ateos los han tomado para, pues, criticar el carácter de Jesús mismo y la veracidad de lo que él mismo afirmó. Así que es un tema sumamente importante. Yo creo que a veces lo que tenemos más es miedo que otra cosa a acercarnos al mismo, por el temor a equivocarnos, pienso, por un lado, y pudieran haber otras razones. Pero volviendo a la pregunta, si la escatología es un tema de poca importancia, no es de poca importancia. Es un tema central. Cuánto y tanto entendemos la escatología como la realización del plan de redención que, según Efesios, fue delineado, trazado, decretado, como lo quieran ver, antes de la fundación del mundo. Lamentablemente, de nuevo, encajonamos la escatología solo a las profecías que relacionadas a ese fin, o lo que, ¿verdad?, entendemos como el final de la humanidad, hacia, dependiendo de la escatología, el estado eternal, el milenio, y puntualizamos ese punto, pero realmente la escatología abarca todo lo que comprende
ese soberano plan eterno de Dios en Cristo. Así que yo no sé cómo puede entonces ser un tema secundario, es un tema realmente primario. Definitivamente. Incluso yo creo que también uno de los aspectos que ha traído tanto problema con esto, entonces que como la gente no entiende el libro, usualmente entonces las personas se van con lo que los pastores les enseñan o lo que enseñan en sus iglesias, en sus congregaciones o lo que han leído por ahí o las películas populares o los libros populares. Hay muchas novelas muy entretenidas, películas muy entretenidas al respecto. Así que las personas asumen que hay una interpretación correcta porque pues muchas personas siguen esta línea de pensamiento, etcétera. Así que eso yo creo que puede afectar más el hecho de que la gente entonces no se acerque a este libro tal vez de la manera en que deberíamos hacerlo y estudiarlo. Sí, están escribiendo en los comentarios, precisamente no voy a mencionar el nombre, pero es una... Las películas de Left Behind hasta yo las veía. Son muy populares, ¿no? Yo las vi también. Sí. Y yo me las creía. O sea, yo me las creía. Nosotros hemos contado en episodios anteriores y las personas han comentado de experiencias que han tenido donde se han levantado y de momento la familia salió por alguna razón y estaban solos en la casa y pensaron que se quedaron, que vino el rapto y entraban en unas crisis existenciales. Me pasó varias veces. Pero yo creo que esto denota precisamente un temor que ha sido infundido tal vez innecesariamente y tal vez por una falta de entendimiento en este tema, como estaba mencionando el pastor. Así que antes de comenzar con la discusión general del Apocalipsis, y no solo del Apocalipsis, sino de las diferentes profecías que pudiésemos tomar para poder hablar de la escatología, yo creo que es bien importante que aclaremos lo que es el dispensacionalismo, porque tiene como tiene como un protagonismo en el tema popular principalmente. Estaba teniendo problemas técnicos, disculpas, no sé en dónde me quedé, pero en el dispensacionalismo. Sí, el dispensacionalismo tiene como un protagonismo en la cultura popular, pero yo creo que primero es importante, ¿verdad?, que entendamos qué es el dispensacionalismo, ¿verdad?, y cómo afecta esta visión o la visión popular de la escatología. Pastor, si quiere comentar al respecto acerca de, entonces puede explicar lo que es el dispensacionalismo. Bueno, cuando hablamos del dispensacionalismo, voy a tratar de ser lo más sencillo posible y tratar de presentarlo de una manera que aquellos que postulan o, ¿verdad?, ese es su entendimiento en este momento dado, no se sientan mal. Hay muchas personas que no saben ni tan siquiera que ellos afirman el dispensacionalismo porque nunca se les ha dicho. Ellos, tal vez cuando hablemos de ciertos aspectos, entonces se van a dar cuenta, yo soy dispensacionalista. Y dispensacionalista ¿en qué sentido? Porque debemos reconocer por lo menos 3 tipos de dispensacionalismo. El dispensacionalismo, no sé, clásico, yo le llamo el darwiniano, no Darwin, el Darwin, de Darwin, Nelson Darwin. El dispensacionalismo de Darwin, que él fue quien lo sistematizó y tal vez Scofield fue quien lo promocionó, le dio, ¿verdad?, lo llevó a mucha más audiencia. Y también el dispensacionalismo progresivo, que tiende a ser en un sentido, en parte una crítica al dispensacionalismo del sistema de Darwin, porque reconoce que hay ciertamente unos señalamientos, unas fallas teológicas, y bueno, pues esa escuela dispensacionalismo de dispensacionalismo corrige ciertas cosas. En cuanto al dispensacionalismo, está basado en la creencia en lo que son dispensaciones, y aquí vamos a ir con calma, porque la creencia en dispensaciones no necesariamente es algo malo si se entiende la dispensación como un momento dado dentro de
la historia de la redención y la comunicación de Dios en un punto específico donde Dios pues se comunica al hombre y trae cierta revelación. La realidad es que podemos hablar de momentos específicos en que Dios claramente, por ejemplo, por señalar uno inmediatamente, pues se habla, por ejemplo, se habla de los pactos y el pacto con Noé. Pues alguien podría hablar que ese es un momento dado crucial y marcarlo como una dispensación, por ejemplo. Así que no hay ningún problema si cuando estamos hablando de dispensaciones, estamos hablando de un determinado momento en el cual Dios se revela, sea en juicio, sea para comunicar cierta verdad a su pueblo acerca del plan de redención. Pero cuando estamos hablando de la dispensación como un sistema que ve la historia de la humanidad desde el Génesis hasta el final, dividido, pues depende también el sistema, en 7 dispensaciones más, hay de menos, donde son programas o economías administrativas que tienden a guardar una relación entre la revelación, hay un periodo de prueba y juicio. O sea, Dios comunica una revelación al hombre. Sobre esa revelación que Dios da en un momento particular, la humanidad es probada y pues la razón por la que continúan las dispensaciones porque el hombre falla, o sea, terminan en juicio. Y particularmente, pues básicamente el dispensacionalismo tiende a resaltar que el programa o la uniformidad en el contenido de la escritura no es el aspecto de la soteriología, de la salvación, sino de la doxología en términos de la gloria de Dios. Eso es algo que ellos enfatizan muchísimo. Ellos ven que la unidad nuevamente que une esas dispensaciones es la gloria de Dios, cuando pues por lo general los reformadores tendían a verlo, aunque se fue, ¿verdad?, postulando y desarrollando posteriormente, pero entonces se tiende a ver desde el punto de vista de las doctrinas de la gracia o los reformados, como pueden ser presbiterianos, los presbiterianos o bautistas reformados, lo tienden a ver bajo ese decreto de redención o el plan de la gracia de Dios sobre la humanidad. Así que eso básicamente, nuevamente, las dispensaciones no son malas y con ellas lo que estamos apuntando, lo que estamos viendo, lo que estamos señalando es un momento en particular donde Dios se comunica con el hombre. Hay una revelación y claro, sobre esa revelación Dios va ciertamente a juzgar al hombre, a demandar del hombre algo. Pero cuando hablamos de administraciones soteriológicas, que es lo que tiende a creerse hoy, donde cada dispensación es un programa particular donde el hombre se puede salvar de acuerdo a una cierta revelación que Dios le ha dado en un momento dado. Pues entonces no sé cómo ellos puedan figurarse que realmente hay una unidad cuando realmente no hay una unidad, porque cada dispensación, según ellos mismos, como por ejemplo podrán buscar el libro de Riley, Dispensacionalismo Hoy, y el mismo o el de Scofield, y si cada dispensación termina en juicio y se establece una nueva dispensación como un nuevo programa, entonces no hay una continuidad, pero ellos van a marcar que sí, que hay que ellos creen en una revelación progresiva, pero realmente no hay una revelación progresiva. Lo que hay es una nueva dispensación, y esa dispensación básicamente, por eso dije mayordomía o economía, porque viene de la palabra básicamente oikonomos o economía, y en el Nuevo Testamento hay varios versículos que usan la palabra oikonomía, pero hay 2 particularmente que hacen referencia a un tiempo determinado en el que Dios obró, que lo es en la carta o en la epístola a los Efesios, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 3. Allí uno puede leer claramente que se habla de lo que, ¿verdad?, corresponde al tiempo determinado por Dios en que aparecería el Cordero, Jesucristo, el Salvador, el mediador. Así que no podemos negar que la Escritura en un sentido utilice esa expresión. El problema no es si la expresión puede ser utilizada, si se puede hablar nuevamente, para resumir, de un periodo de tiempo específico donde Dios se revele, donde Dios se comunique con el hombre, es
si realmente cada una de estas dispensaciones son cambios en el plan de Dios. De hecho, se critica también a otros sistemas, como es la teología de los pactos, porque hay diferentes pactos. Ellos dicen, pues, que ustedes critican algo que ustedes también tienen. Aún aquellos reformados que solo postulan que hay dos dispensaciones, la dispensación de las obras antes de Adán y la dispensación luego de la gracia después de la caída. No obstante, terminan añadiendo una tercera, y es la doctrina del pacto del decreto de redención antes de la fundación del mundo. Y de ahí se agarran también, por ejemplo, los dispensacionalistas pretribulacionistas, básicamente la doctrina del rapto, la sistematización de Darwin, que Scofield da a entender, para decir, bueno, ustedes critican algo que ustedes tienen en menor rango, pero también lo tienen, porque ustedes hacen distinciones y al menos tienen dos distinciones en las que casi todos sus teólogos están de acuerdo, y parecen dos programas diferentes, o sea, el pacto de las obras y el pacto de la gracia, como si hubiese habido un medio anterior a la caída por el cual el hombre se podía salvar por las obras, y un medio luego secundario, aunque sea un segundo, por gracia luego de la caída. Así que en ese sentido debo decir que el argumento es válido. No sé, quieran preguntar algo, no quiero que vaya a ser un monólogo. Sí, yo quería preguntarle, pastor, en esa misma línea, ¿cómo afecta el dispensacionalismo a lo que es la visión en cuanto a la escatología se refiere? Bíblicamente hablando, ¿no? La escatología bíblica. Okay. ¿Cómo afecta el dispensacionalismo a la escatología? Vamos a entrar en ello. Déjame proveerles, porque ¿verdad? Más que tenerlo en la mente, decidí tener la cita. Le voy a estar abriendo comillas, una cita de Scofield, donde él da la definición que ha sido altamente criticada. Ryrie, por ejemplo, decía que no se podía criticar a Scofield por la definición que había dado, porque pues nadie tenía todo el conocimiento y se fue elaborando. Pero bueno, Scofield planteó lo siguiente, abro comillas: una dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. O sea que Scofield está delineando, está delimitando, está estableciendo que cada dispensación está basada nuevamente en una revelación particular, en un tiempo en el que Dios se revela al hombre y pone a prueba a ese hombre con relación a ese conocimiento que se le ha dado, donde el hombre obviamente debe vivir de acuerdo a esa revelación o ese conocimiento, y del hombre no obedecer o no acatar ese plan de Dios en esa dispensación, en esa economía, entonces entra en un periodo de juicio que da fin a ese periodo de tiempo, esa dispensación, para dar paso a una nueva dispensación, o sea, a otro programa de salvación, que es lo que bíblicamente es insostenible. Es insostenible, y ahí ese es uno de los puntos más críticos para mí, sea en la teología de los pactos o sea en el dispensacionalismo. Pastor, perdona que le interrumpa. ¿Usted puede dar un ejemplo de cómo lo podemos ver dentro de las iglesias o dentro de los discursos de las iglesias de hoy en día? Bueno, en términos de, vamos a entrar entonces algunos aspectos que matizan, que nos muestran cómo se emplea o cómo se interpreta. Cuestión de que la gente lo puede identificar. Claro, y luego tal vez a qué doctrinas, a dónde llegan. Por ejemplo, uno de los pilares del sistema dispensacionalismo, del pretribulacionismo, es una interpretación literal del texto. Ellos se van a defender diciendo que con literal no significa que ellos no estén conscientes de que la escritura tiene un sinnúmero de figuras lingüísticas, aún dentro de una carta, dentro de un libro, y que ellos, pues, a la hora de hacer el exégesis o la interpretación, o bien esas figuras lingüísticas que, con todo respeto, aunque una cosa es lo que se postula en los libros y otra cosa es lo que uno ve luego en sus libros, porque de momento uno se ve con que, no sé, que Apocalipsis puede hablar de Tomahawks o puede hablar de un helicóptero
Apache, y entonces no le ve uno lo literal que ellos dicen en momentos determinados, pues porque terminan haciendo lo que ellos mismos critican, que es que según Ryrie, por ejemplo, el dispensacionalismo es el único sistema que realmente toma la Biblia en serio tal y como ella se ve. O sea que ellos son los más literales, pero a la hora de la verdad no se ve. Pero eso es una característica, o sea, tomar la escritura, leerla y como ahí está, así se va. Pero eso es un problema porque Jesús dijo, yo soy la puerta. Sí. Yo no creo que ninguno de nosotros pensemos que es una puerta. Él dijo, yo soy el pan de vida. Yo no creo que ninguno de nosotros pensemos que él es una yarda, no sé, un pedazo de pan de esa manera. Obviamente, una libra de pan. Claro, no se ve de esa manera. Otro distintivo es una clara, y esto sí lo van a ver, porque esto no se puede decir dispensacionalista sin este punto. Una clara distinción entre Israel y la iglesia. O sea, en todo sistema dispensacionalista, un pilar es que Israel, como el pueblo elegido por Dios, no se debe nunca, jamás mezclar con la iglesia. La iglesia es una identidad aparte que según ellos no estaba contemplada en el plan original, o al menos en las profecías según el Antiguo Testamento, y que viene a surgir por el rechazo de ese reino que Jesús, según ellos, ofrece, porque usan mucho la palabra que ofrece, no que él viene a establecer su reino. No es lo mismo venir a establecer el reino que ofrecer algo, pero ellos lo ponen como que él vino a ofrecer algo y a los judíos no aceptar en términos mayoritarios ese reino. Entonces se va a un plan secundario, y ese plan secundario es abrir la ventana de salvación por un tiempo a los gentiles. Si eso es bíblico o no, pues podemos hablar. Yo postulo que eso es totalmente antibíblico. Sí, yo puedo probar que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que va al Antiguo Testamento, claramente identifica que los gentiles estaban dentro del plan de Dios, que en su momento dado eso se iba a dar a conocer, como por ejemplo Pablo señala claramente en la carta a los Efesios en el capítulo 3, cuando habla de aquel misterio. ¿Y cuál era el misterio? El misterio de que en Cristo judíos y gentiles serían parte de un mismo pueblo y participarían de una misma promesa. No de un plan diferente, de una misma promesa. Para ellos, la escritura del Antiguo Testamento corresponde solo a Israel. Por ello, cuando uno ve una interpretación de un dispensacionalista o de un libro basado en alguien que postula el dispensacionalismo, uno va a notar que la interpretación, la clase, el contenido, es como sacando los aspectos morales. Más y usan mucho la frase de que Israel es el reloj profético de Dios. Sí, sí. Bueno, esa bueno, la expresión que Israel es el reloj profético de Dios va dirigido a ese punto, a que el programa de Dios gira en torno a Israel, no a los gentiles. Y aunque estamos viviendo el tiempo de la iglesia, de la gracia, la sexta dispensación, si se ve desde el punto de vista, por ejemplo, de Scofield, habían pasado 5, estamos viviendo la sexta, siendo la séptima el milenio. Pues hay que estar atentos a Israel, porque ese es el pueblo de Dios, y cuando Dios lo retome, pues las cosas van a cambiar. Otro aspecto unido a ese es el aspecto de la salvación, que difiere en la comunicación de la persona en términos de su conocimiento o de la escuela dispensacionalista, porque no todos postulan exactamente lo mismo. Y es la parte de la soteriología. Vamos a encontrar sectores dispensacionalistas que entienden que Israel no necesita ser evangelizado. ¿Por qué? Porque Dios tiene un programa soteriológico diferente para ellos. Ellos se van a salvar a través del pacto abrahámico. Y usted pudiera rapidito decir qué es soteriología para los que quizás no entienden. Cuando hablamos del término soteriología, viene de la palabra griega soteria, y básicamente es la doctrina de la salvación. Es usando el término griego, como se habla de la eclesiología, y la eclesia es la iglesia, pues la soteriología, para que no se asusten, gracias Alberto, es bueno que sepan que eso es lo que significa. Parece una palabra rebuscada, pero no es la palabra griega para hablar de salvación. Y cuando hablamos de soteriología, estamos hablando de la salvación.
Así que ellos van a puntualizar, van a llegar al extremo, decir algunos, que el pueblo de Israel se le deja al quieto, Dios va a bregar con él en su momento, Dios va a trabajar con él en su momento y no necesita ser evangelizado. Sin embargo, anteriormente así no se pensaba. Los grandes esfuerzos que se hicieron desde Inglaterra con los puritanos fueron dirigidos precisamente, como Martín Lutero en su momento dado, a ver cómo se podía alcanzar al pueblo de Israel, porque no podía haber segunda venida sin que Israel no viniese al Señor y que se encontrasen las famosas 10 tribus perdidas. Se hicieron grandes esfuerzos por la evangelización de ese pueblo, pero hoy en día nuevamente tenemos sectores que dicen no, ellos no hay que evangelizarlo, el evangelio es para la iglesia. El problema es que el evangelio no es del Nuevo Testamento, el evangelio es el plan de Dios, son las buenas nuevas comunicadas en el Antiguo Testamento, realizadas en el Nuevo Testamento en Cristo. De hecho, no se puede hablar del evangelio como algo nuevo testamentario. Eso es totalmente falso. Déjame, he mencionado muchas cosas, tal vez poner algún versículo. Por ejemplo, en este punto, voy a Romanos, capítulo 1, y leo aquí. El capítulo 1, voy a leer solamente en, no sé, los primeros 4 versículos. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. O sea, él fue apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. O sea, Pablo inicia la carta a los romanos hablando del evangelio de Dios sobre el Mesías que había sido profetizado. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. Pablo está hablando del evangelio como un evangelio que fue profetizado. Tengo que volver a hacer el señalamiento, en el Antiguo Testamento. Pero la mayoría de los cristianos se les ha enseñado, creen que cuando hablamos del evangelio estamos hablando de ese plan de salvación, de ese arrepentimiento y de venir a la fe en Cristo, pero eso es un plan diferente, porque ese es el plan para que los gentiles se salven, pero no el medio por el cual Israel se salva. Falso, porque esta misma carta a los romanos, en el capítulo 4, claramente Pablo presenta que todos los creyentes antiguo testamentario y nuevo testamentario se salvan a través de la fe, y coloca a Abraham en el capítulo 4 como un ejemplo de cómo se va a dar la salvación. Todavía más, no solamente coloca a Abraham como que fue salvo por la fe, que queda constatado en Génesis capítulo 15, versículo 7, cuando dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, sino que además se asevera, tanto en Romanos 4 como en Gálatas 3, que Abraham fue salvo siendo incircunciso, no teniendo la circuncisión, y en este caso la circuncisión de la carne, porque Pablo ya ha hablado que la salvación tiene que ver con la circuncisión del espíritu, que lo toca en Romanos capítulo 2, los últimos 2 versículos. Dice que quien es salvo no es salvo por la circuncisión de la carne, sino por la circuncisión del corazón. Y cuando hablamos de la circuncisión del corazón, estamos hablando de una referencia al Antiguo Testamento, al nuevo pacto, a lo que ocurriría dentro del corazón para capacitar a aquel remanente, a aquellos que serían salvos, a poder proceder al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, porque sin el cambio del corazón hay ojos, pero no se ve, hay oídos y no se escucha. Entonces Pablo claramente, cuando hace la pregunta, Abraham fue salvo, recibió la promesa, siendo circunciso o incircunciso. Y ellos sabían la contestación, siendo incircunciso, y Pablo va a apelar a ellos para decir: Dios lo delimitó de esa manera, lo estableció de esa manera, lo recogió de esa manera, lo ha preservado para dejar evidencia de que Abraham sería padre de judíos y de gentiles. Entonces, ¿cómo puede decir que los gentiles no estaban en el Antiguo Testamento? ¿Ves? Disculpa, Alberto, ibas a no, que en el capítulo 2 él abunda también de eso. Sí, a través de todo el libro. Otros aspectos, los primeros 2 capítulos, Pablo está dando vueltas en lo mismo, explicándolo para que lo entiendan. Sí, yo quería decirle, pastor, que precisamente el pensar que Dios tiene un plan diferente en cuanto a la salvación se refiere con Israel y la iglesia, y pensar que el plan salvatorio o la soteriología solamente era para el pueblo escogido de Dios,
en este caso Israel, y no para la iglesia, y nosotros venimos a hacer un plan B, estamos echando a un lado la soberanía de Dios. Es como si a Dios se le hubiese escapado esto de las manos. Ay, se me olvidó, me equivoqué. Déjame entonces. Porque Dios está improvisando y lo cogió por sorpresa el hecho de que lo habíamos fallado. Eso pudiera ser un pensamiento molinista. No tenemos que entrar en eso ahora, pero esta cuestión del futuro abierto. Sí, entonces en ese aspecto, por eso es que es tan importante el estudio o este estudio de la escatología, porque ya vemos que hay unas implicaciones que son mucho más allá de cómo se va a acabar el mundo, de cuándo se acaba el mundo, de que si viene Cristo, si hay un rapto secreto o no. Mucho antes de hablar de eso, tenemos que hablar precisamente de cuál es el rol del pueblo de Israel en el plan de Dios y de dónde está también los gentiles. Cuando Pablo entonces, precisamente en Romanos, que muy fuera de contexto la gente utiliza este pasaje, pero se refiere precisamente a eso, es que no hay distinción, que para precisamente la salvación no hay distinción entre judío, griego, esclavo, etcétera, y está hablando precisamente de ese aspecto. Así que Pablo no está hablando, ¿verdad? Cuando habla de esta distinción, estos pasajes se usan para, lamentablemente, también el cristianismo progresivo hoy en día y hablar de otras altas estupideces, pero este pasaje habla verdaderamente, perdonando, ¿verdad? El lenguaje, pero es que a veces a uno le da un poco de coraje, me disculpo, ¿verdad? Lo digo con respeto, pero está bien, si en el concilio de Nicea las cosas se resolvieron con un puño. No recomendamos eso aquí. Pero, por favor, no lo hagan, que es un chiste. O sea, pasó, pero no lo hagan. Pero de todas maneras, yo creo que es bien importante que veamos la implicación que tiene entonces nuestra visión, que debería ser la bíblica, y que pues, precisamente es importante que empleemos las reglas de hermenéutica cuando estudiamos la palabra. Y que es curioso que cuando hablamos entonces de escatología, la gente utiliza las reglas de hermenéuticas para la Biblia, pues que la Biblia se interpreta a sí misma, que pasajes oscuros se aclaran con pasajes más claros, etcétera. Pero cuando llegan a Apocalipsis es como si fuera un libro totalmente aparte, con su propia interpretación, con su propia línea de pensamiento, cuando realmente el Apocalipsis es parte del canon que hemos heredado, y precisamente es parte de ese canon porque tiene coherencia con las profecías que ¿verdad? Comenzaron, pues, obviamente desde el momento en el Edén, que Dios, ¿verdad?, habló precisamente de su plan de salvación en Jesucristo a través de la heredad o la semilla de la mujer. Y Dios mío, la palabra en español se me olvidó en el pasaje, que es dilo a ver si... No, sí, el cimiento, gracias, es la palabra que se utiliza en Reina Valera, la simiente de la mujer, ¿verdad? Que heriría entonces a la serpiente en la cabeza, y la serpiente heriría a su simiente en el calcañar, ¿verdad? Entonces, vemos que primero es importante recalcar, Adán y Eva no eran judíos, porque el pueblo judío no existía en ese momento. Yo creo que esto es bien importante también recalcarlo. Lo que estaba mencionando el pastor acerca de Abraham no era judío tampoco, porque todavía no existía el pueblo judío tampoco. El plan de Dios ya estaba desde antemano preparado. Dios ya había creado un plan. A Dios no lo tomó por sorpresa la caída del hombre, y no ha ido improvisando a través de la historia tratando de buscar cómo salvar al pobre hombre frágil, etcétera, sino que Dios ha tenido un plan desde el comienzo que ha sido consistente, y esto sigue siendo consistente aún al hablar de la escatología, o ¿verdad?, de las profecías del regreso de nuestro Señor. Así que por eso mismo a mí me parece que es importante que hablemos de dos conceptos. Estuvimos hablando el pastor y yo el otro día precisamente de esto. Honestamente es muy interesante, pero yo creo que parte de nuestra visión también de la segunda venida de Cristo, del arrebatamiento, etcétera, viene también con el concepto de la segunda venida de Cristo. Y hay dos palabras en griego que son parousia y ergomai. Y me gustaría, pastor, si usted puede discutir un poquito entre la diferencia de estos conceptos y por qué importa en la conversación precisamente de la segunda venida. Wilfredo, antes de pasar a esa pregunta y la quiero contestar, déjame terminar con
hay muchas otras cosas que se pueden decir, pero lo que Michael preguntó acerca de las cosas que pueden afectar en este sistema, y estamos hablando de esa, como si el dispensacionalismo planteara dos tipos de salvaciones, una salvación para Israel, una salvación para la iglesia, y dentro de ese programa Dios termina con dos pueblos, y dos pueblos a dos destinos diferentes. Esto es importante también que lo entendamos. ¿Por qué? Porque el destino de Israel es terrenal, las promesas de Israel ellos las van a considerar terrenales, y entonces la iglesia es espiritual. La mayoría de las personas no saben que la razón por la que ustedes creen que se van a ir volando 7 años antes de la segunda venida hacia el cielo es precisamente porque las promesas de Dios no son para ustedes, no son para los gentiles. La iglesia se tiene que ir para el cielo porque sus promesas son de carácter espiritual, y Dios entonces se queda con su esposa. La iglesia sería una querida, pero la verdadera esposa. Entonces él se queda con ella en la tierra. Entonces hay dos programas diferentes, no solamente de salvación, sino que cada programa de salvación tiene unas características particulares. Nuevamente, uno es de carácter terrenal y uno es espiritual. Casi siempre ellos lanzan Esto es desde la perspectiva dispensacionalista. Sí, sí. Y por lo general van a decirnos que es que la iglesia y Israel no son una misma identidad, que de hecho la palabra iglesia no aparece en el Antiguo Testamento y que es un concepto totalmente nuevo. No tenemos, yo sé que estamos yendo sobre muchas cosas y solo queremos más llamar su atención a que estudien. Tal vez en un momento podemos hablar de un punto específico para que se pueda desarrollar bien, pero el que la iglesia es un concepto nuevo testamentario, con todo respeto, o son ignorantes, miren las palabras y no me pienso retractar, o son unos ignorantes los que lo expresan, o no sé, son falsos maestros. ¿Por qué lo digo? Porque yo no me trago que un académico que está consciente de que la Biblia, si se quiere, que se usaba en el tiempo de Jesucristo, era la versión de la Septuaginta, la versión griega. En esa versión griega de la Septuaginta, las dos palabras que corresponden a asamblea o congregación, por eso es que están asambleas de Dios, hablamos de nuestra congregación. En la palabra congregación, la palabra asamblea fueron sustituidas por la palabra griega eclesia. Sí que decir que la palabra eclesia no se conocía y que es un término nuevo testamentario es totalmente falso. De hecho, la prueba mayor está en Mateo capítulo 16, cuando Jesús, luego de hacerle la pregunta a sus discípulos en Cesarea de Filipo acerca de quién era, y Pedro contestara afirmativamente, él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y usted no vaya al que ninguno de los discípulos le dijeran a Jesús: oye, Jesús, por favor, es un término nuevo, ¿lo podrías definir? Nadie preguntó qué era la iglesia, porque no había ninguna razón por eso dije lo que dije. O sea, es que con respeto, yo sé que a veces uno suena un poco chocante, pero perdone que nos riamos, pastor. No es de. Yo sé que no es de falta de respeto. Yo también me río, a veces no sé si reírme o llorar. Definitivo. Porque son mentiras. Mire, cualquiera puede hacer un estudio. Lo que usted tiene que buscar es un interlineal, específicamente, o una versión del Antiguo Testamento que esté codificada con Strong. Y usted busca la palabra eclesia, la misma numeración que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento, y pone esa numeración y hace el search en el Antiguo Testamento. Si en el Nuevo Testamento la palabra eclesia, no recuerdo el número exacto, pero me parece que se menciona unas 73 veces, 72 veces en el Nuevo Testamento, hay unas 50 menciones y tanto en el Antiguo Testamento. Por eso digo que el que afirme que el término eclesia no se conocía es algo totalmente falso. De hecho, cuando el autor de los Hebreos en el capítulo 2 habla de que Cristo vino a buscar su congregación y está citando el Antiguo Testamento, la palabra que se utiliza es la palabra eclesia. Vino a buscar su iglesia, porque la iglesia significa la asamblea, la congregación, los que serían llamados a salvación. O sea que decir nuevamente, y paso a tu pregunta, que la iglesia tiene que separarse de Israel porque es un término, es un concepto totalmente nuevo, es falso. Es que no puedo decir otra cosa, es
falso, es mentir, es desconocer, es ser ignorante, pero no le hacemos honor a la verdad tratando de sostener un punto teológico y tener que mentir o hacer malabares teológicos y aún jugar con la terminología para darle credibilidad a nuestra posición. Volviendo ahora a tu pregunta, que era ¿cuál es la diferencia entre dos palabras básicas que se usan en griego para identificar la venida del Señor? La palabra parusía, que ha llegado a ser sinónimo de segunda venida, y es totalmente falso. La palabra parusía no es sinónimo de segunda venida. Sí es cierto que en términos de la literatura cristiana es aceptada como un término que se ha acuñado hasta en español y que guarda relación o significa ese segundo momento de la aparición de Cristo, la segunda venida. Pero en términos realmente de la palabra, no es correcto. Se habla de la parusía del anticristo. Cuando se habla de la llegada del anticristo, se habla de la parusía. La palabra parusía aparece en Primera de Corintios, en otras cartas, para describir un momento en que alguien llega, porque la palabra parusía del griego, aunque significa venir, la connotación que la separa o la distingue de erhomai, en algunos diccionarios ponen como erkomai, pero entiendo que correctamente es con el acento en la E, erhomai, es que mientras la parusía implica la venida de alguien más que otra cosa, la palabra venida puede ser venir o ir, y está más connotada, la connotación es más como de un evento. Puede también estar una persona, o sea que son sinónimos. Donde mejor lo vemos, porque a mí me gusta hablar, pero ponerlo en concreto para que ustedes lo puedan investigar, y si hayan que estoy diciendo algo incorrecto, me corrijan. Es en Mateo 24 y 25. ¿Por qué aquí es importante Mateo 24 y 25? Porque se usa indistintivamente, se intercambian. En Mateo 24 y 25, cuando se habla de la venida, se usa tanto la palabra parusía como se usa la palabra erhomai, siendo sinónimo en el relato. De hecho, voy más. No todos están de acuerdo los dispensacionalistas en términos de cómo, del acercamiento que se hace a Mateo 24 y 25, porque están aquellos, por ejemplo, como MacArthur, que él postula que el capítulo 24 es un capítulo que habla de la segunda venida. No, nada tiene que ver con lo que sucedió en Jerusalén en el año 70. Pero hay algunos que postulan que hay una división que de Mateo 24, versículo 1, hasta al menos hasta el versículo 34, 35, algunos van al 36. Eso habla o está delimitado al juicio que vendría contra Jerusalén, y que luego del versículo 35 en adelante y seguido el capítulo 25, entonces se pasa a hablar de la segunda venida. No cuadra, por más que lo quieran hacer. ¿Por qué? Porque nuevamente las palabras se intercambian. Déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, en Mateo 24:3, Mateo 24:27, Mateo 24:30, 37 y 39 se usa la palabra parusía. Fíjense que la palabra parusía aparece entonces en la parte que algunos catalogan como parte de lo que sucedió en Jerusalén. Pero hay un problema, porque ellos dicen que eso no es la segunda venida. Pero si la parusía es sinónimo de la segunda venida, entonces, ¿cómo puedes usar la palabra parusía en una parte que no corresponde a la segunda venida de Jesucristo? Pero por otro lado, tienes la palabra erhomai, que se utiliza en el versículo 44, Mateo 24, 44, se utiliza también en el capítulo 25, el versículo 13 y el 31. De hecho, voy más, no solamente eso sucede en Mateo 24 y 25, donde las palabras se intercambian, sino que tal vez esto sea un bombazo para algunos, pero en Apocalipsis no aparece la palabra parusía. Yo casi nunca he escuchado a nadie, todo el mundo habla de la parusía, de la segunda venida de Cristo, pero yo reto públicamente a que alguien demuestre, que me diga dónde aparece la palabra parusía. En el libro de Apocalipsis no hay una mención, miren, una. No digo dos, una mención, no aparece. La palabra que una y otra vez se utiliza es la palabra erhomai. Y esto es importante porque, de nuevo, si Apocalipsis trata de lo que va a suceder básicamente 7 años antes de la segunda venida, porque eso es lo que plantea el dispensacionalismo pretribulacionista
mejor conocido como la doctrina del rapto, que está basado en que las 70 semanas de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, no se cumplieron completas, que la semana 70 quedó en el aire, lleva 2000 años, 2 milenios en el aire, divagando, la han estirado y estirado, y que entonces cuando esta semana se cumpla, que es la semana 70, eso va a dar paso a los 7 años de tribulación, que es parte de la creencia de una iglesia dispensacionalista. Le van a decir, se están acercando los 7 años de tribulación, escape por tu vida. Yo le hago una pregunta, pruébenme un pasaje, solo pido uno, un solo pasaje en el Nuevo Testamento que habla de los 7 años de tribulación. No lo van a encontrar porque no existe. Lo que se hace es que se interpola, se saca el pasaje de Daniel y se quiere usar los 490 años, siendo las semanas de 7, para entonces decir que falta un año y que ese año son 7 años y que esos 7 años son la tribulación que antecede a la segunda venida de Jesucristo. Y por eso usted oye en su iglesia que van a haber 7 años de gran tribulación. No porque lo diga el Nuevo Testamento, sino por una interpretación que viene corriendo el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Pudiéramos decir entonces, pastor, disculpa que le interrumpa, entonces que el dispensacionalismo, o en otras palabras, la doctrina del rapto, el rapto secreto, esta cuestión de que de momento vamos a desaparecer y la ropa se va a quedar en el piso y los aviones se van a caer porque se van a quedar sin piloto. El doctor que estuvo la semana pasada es piloto, así que ese avión se va a quedar sin el doctor, sin el piloto, y van a ver como que entonces eso no es bíblico. No, de hecho no lo es. Si queremos hablar del rapto y estamos cambiando un poco el tema, a mí no me gusta primero la palabra porque no me parece que es la palabra correcta, la palabra rapto. De hecho, los adventistas usan la palabra que entiendo es mucho más correcta, de ahí sale adventista, de advenimiento. O sea, si queremos plantear que, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, habla de un momento específico en la segunda venida de Jesucristo, donde los creyentes que están vivos son reunidos con los creyentes que vienen con Cristo y se juntan en el aire para descender a la tierra, a lo que es el periodo eternal, da paso a la segunda venida de Jesucristo y las cosas que se desarrollan con la segunda venida de Jesucristo, que son básicamente 3. La resurrección de todos los muertos, porque la iglesia cree que solo resucitan los cristianos. Totalmente falso. La escritura habla de la resurrección de todos los muertos. Lo que pasa es que uno puntualiza, o la iglesia señala más el aspecto de nuestro estado eterno con Cristo. Pero la realidad es que teológicamente hablando, la resurrección es para todos. Así que hay una resurrección general, unos para vida eterna, unos para condenación eterna. Da paso al juicio entre el gran trono blanco, un juicio que no es para la iglesia. Los creyentes no van a ser condenados, los que ya fueron perdonados en Cristo, porque sus pecados fueron redimidos, fueron justificados. Y luego entonces está el aspecto de lo que se llama el reino consumado o el estado eterno. Ya entonces los creyentes pasan a la eternidad y no a vivir en una nube en el cielo, porque sus promesas eran espirituales. No sé si hay una nube que me aguante a mí, pero o sea, el estado eterno renovado es lo que Pablo puntualiza en Romanos capítulo 8 cuando él habla de la redención y trae a colación que la propia tierra aguarda la manifestación de los hijos de Dios, porque la tierra también será redimida. ¿Por qué redimida? Porque la tierra es colocada en un estado donde entonces los santos van a vivir en ella eternamente. Por eso tiene un cuerpo glorificado. Pablo lo señala en 1 Corintios 15, que con este cuerpo terrenal no se puede vivir en un estado eterno. Lo señala en Filipenses capítulo 3, versículo 21, cuando dice que nosotros tendremos un cuerpo glorificado como el de Cristo, un cuerpo glorificado como Cristo, como el de Cristo. ¿Para qué? Para vivir en el cielo. Si el creyente cuando muere va a la presencia de Dios, no necesita un cuerpo para eso, pero para vivir en el estado eterno en la tierra, sí requiere de ese cuerpo. Entonces todo depende del sistema escatológico que uno, ¿verdad?, se haya abrazado, haya creído, que lamentablemente, hermanos, el problema no es abrazar algo, porque todos de alguna forma o manera en nuestra vida creemos muchas cosas, sean porque nuestros padres no las comunicaron, las aprendimos en la escuela, las recibimos o las escuchamos en la iglesia.
El problema es que gran parte de lo que nosotros afirmamos como verdades nunca han sido puestas en tela de juicio, no han pasado por un filtro, no las hemos realmente estudiado. Y si algo no lo hemos estudiado, lo menos que podemos hacer es estar abiertos. Y yo siempre le digo a las personas que hacer el ejercicio del estudio, de la investigación, siempre es positivo. ¿Por qué? Porque si al final uno se da cuenta de que uno está bien, ahora no porque tú lo escuchaste de tu pastor o porque te lo dijo tu papá o tu mamá, sino porque se desprende la escritura, vas a quedar con una doctrina, va a quedar fortalecido. Pero por otro lado es positivo si estudiando la escritura yo me percato que estoy mal, que lo que yo he creído no se ajusta a la realidad teológica, pues es positivo porque yo no quiero creer algo que no sea bíblico y que deshonre la revelación de la escritura. O sea que no debe haber ningún problema en que nosotros como cristianos hagamos ese ejercicio. Yo inicié el programa diciendo que soy un discípulo. Yo creí la doctrina del rapto, la prediqué. Wilfredo está ahí, yo fui su pastor. Sí, él estaba que yo la prediqué. Yo no voy a dar un paso para atrás para, como algunos que creen que ellos todo el tiempo han dicho la verdad. Nosotros con buen corazón, con buena intención, pero la buena intención y el buen corazón no hacen de la mentira una verdad. Y uno va creciendo, y en ese proceso de crecimiento, yo como pastor me he dado cuenta de cosas que yo enseñé, que prediqué, que son incorrectas, y a mí me corresponde ajustarme a la escritura, no ajustar la escritura. Yo no le enseño a la Biblia, le enseño la Biblia que me enseña a mí. Entonces, si eso me va a restar autoridad frente a otros, pues que me reste autoridad. Yo prefiero ser honesto. Y si encuentro que me he equivocado en algo, decirle a la iglesia, mire hermano, yo les enseñé esto hasta aquí. La verdad es que Dios me dio la oportunidad, retomé el estudio, lo estudié. No puedo sostenerlo ya. Y punto. Porque es que a veces partimos de que hay ciertos creyentes que tienen como que la verdad agarrado, el sartén lo tienen, tú sabes, ellos son los únicos que sostienen la verdad, y eso no es cierto. No debemos tener temor a que la Biblia nos corrija. Lo que debemos temor es que nosotros le impongamos a la escritura nuestro criterio. Eso sí que es pecaminoso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es tan importante que precisamente por eso cada vez que agarramos un micrófono o lo que sea para hablar de la palabra de Dios, tenemos que asumir o tenemos que entender la responsabilidad tan grande que esto lleva. Estamos trabajando, estamos enseñando algo que es tan y tan crucial para la historia del universo. No estoy hablando ni siquiera del ser humano, porque nosotros somos pequeñitos alrededor de todo lo que el Señor ha hecho. Y a veces tenemos la arrogancia de entonces decir que tenemos una revelación única, una revelación que ha sido dada solamente a mí y yo tengo que expresarla cuando la revelación... Mío, que la revelación va por encima de los estudios. Ay, no, mira. Así que, ¿verdad? Y yo quiero, ¿verdad?, aclarar, aquí nos hemos reído de algunas cosas, pero, ¿verdad?, igual que el pastor está comentando, pues yo también creí en el rapto, me he visto, ¿verdad?, las películas y leído las novelas, y igual son muy entretenidas, pero yo creo que es muy importante que nosotros seamos críticos y tengamos la humildad de que cuando nos acercamos a la palabra, como dice el pastor, no vengamos con lentes ya con algún filtro, así como los que ponemos en las redes sociales, ¿verdad? A veces, yo no sé si todavía, yo soy medio viejito aquí, pero pues ahí que si en Snapchat, que si en el mismo Instagram, que la gente se toma las fotitos y le pone que si las orejitas y la lengüita y que sé qué rayo. Hay gente que se acerca a la palabra y se ponen filtros con ideas preconcebidas cuando se acercan a la palabra, y a la palabra de Dios no se puede acercar de esa manera, porque no podemos permitir que alguien nos diga cómo interpretar la palabra, por lo mismo que estábamos conversando al principio, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Así que si nosotros somos responsables en el estudio de la palabra, cosa que cuando estábamos conversando, también estaba conversando con el pastor fuera del aire y también por teléfono, nosotros, cuando el estudio de la palabra no solo conlleva el leer la palabra. Eso es parte del estudio, pero es solamente el comienzo, ¿verdad? Conlleva el estudio primero tenemos que entender que la Biblia no fue escrita en español, no fue escrita en nuestro idioma, ni siquiera en inglés, ni siquiera en los idiomas que existen
hoy en día, y que es importante que busquemos entender cuál es el sentido original, el contexto original, los emisores y los receptores originales de las cartas, de los libros, a quién fue escrito, cuál es el propósito y todo eso. No hay que inventárselo, no hay que buscarlo por ahí. Usted levanta su Biblia, usted comienza a leer y usted va a entender el contexto de los libros, porque usualmente en el mismo libro que usted está leyendo, la misma carta, usted va a ver cuál es el contexto de lo que está ocurriendo ahí. Si no, por ejemplo, en los libros de Samuel, los libros de Reyes, de Crónicas, presentan un marco general de lo que estaba ocurriendo, que cuando usted lee los libros de los profetas, por ejemplo, en Isaías, que le dice pues que esto ocurrió para los años del rey Urías, bla, 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 usted ya sabe que pues puede ir a los libros de Reyes o de Crónicas y ver qué pasó en los años del rey Urías. Entonces, usted no tiene que buscar otros recursos, tal vez, son buenos, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que la Biblia se interpreta a sí misma y nosotros tenemos que tomar el tiempo y la responsabilidad de estudiarla, dejándonos enseñar por ella y reconocer, por sobre todo, cuando hemos metido la pata, como decimos en Puerto Rico. Así que, y esto conlleva mucha humildad, porque esta humildad, nuevamente, tiene que presentarse al reconocer que, de nuevo, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, estamos acercándonos a la revelación perfecta, que yo no necesito ir a donde nadie a ir como un adivino o como un, ¿verdad? Alguien que me lee las cartas o lo que sea, sino que la palabra ya está revelada, que yo lo que tengo que hacer es sentarme a escudriñarla, que si tú quieres que Dios te hable, abre tu Biblia y Dios te va a hablar porque ahí Dios ya habló, ¿verdad? Pero me gustaría, hemos hablado de muchas cosas, ¿verdad? Y con toda honestidad, eventualmente me gustaría que prestáramos mucha, o sea, que tal vez le prestemos atención a puntos en particulares en episodios futuros. Pastor, ¿hay algo más que quiera comentar de Parosia y Erjomai? Es que podríamos, digo, estamos un libro. Si no está mal, pero es maravilloso porque, por ejemplo, darte un detalle más para que tú veas la profundidad de lo que estamos hablando. Por ejemplo, regresando a Mateo 24 y 25, la parte que por lo general el consenso de los que dividen la parte del capítulo 24, básicamente del versículo 35 en adelante y el capítulo 25 como parte de la segunda venida, pues tienen un problema porque cada vez que se habla, las tres menciones que se hacen a la venida luego de Mateo 24, versículo 36, básicamente es usando el término griego erjomai, no parusía. O sea que entonces si la palabra es sinónimo de segunda venida, si no corresponde no solamente al tiempo del juicio en el año 70, luego entonces cuando te vas a la parte que entonces, ok, ahora sí estamos seguros, según algunos, que esta es la parte que corresponde a la segunda venida. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué continúa aún en esa segunda parte, que es solo segunda venida, se utilizan ambos términos? Porque en Mateo 24, versículos 37 y 39, se usa parusía, pero en Mateo 24, 44 se usa de nuevo erjomai. Por eso dije que son términos que en Mateo 24 y 25 se intercambian como sinónimo. Entonces, si se intercambian como sinónimo y en Apocalipsis ni tan siquiera se usa la palabra parusía, ¿cómo alguien puede decir que la palabra parusía se limita o designa solamente la segunda venida? No es correcto. Nosotros nos entendemos entre cristianos cuando hablamos y decimos parusía, casi todo el mundo entiende que es segunda venida, pero un aspecto puramente académico no es correcto. No sé si quieras pasar a alguna otra pregunta. Luego, como dijiste, en otro programa con gusto podemos coger algún punto específico que pueda surgir de este conversatorio, las preguntas o inquietudes de la audiencia y entonces trabajarlo más detenidamente. ¿Cuál es el problema más grande que usted ve a la hora de interpretar el Apocalipsis y qué recomendación usted daría para estudiar el Apocalipsis? Oh, wow. Perdón. No. Oye, Alberto tira bombas. No es una bomba, es una tremenda pregunta. Mira, hay varios retos cuando uno va a estudiar el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, mi programa doctoral, yo lo escogí, mi doctorado es en teología, pero entre la teología, pues es una rama diversa. Yo escogí el área de la escatología, o sea que mi doctorado es en escatología. Y yo escogí el libro de Apocalipsis.
específicamente una comprobación hermenéutica de quién es la gran ramera, de acuerdo a Apocalipsis 17 al 19, esos 3 capítulos, principalmente. Entonces, sé que van a preguntar sobre eso. Sí, uno de los primeros retos que uno tiene cuando va a estudiar el libro de Apocalipsis es que no hay un consenso en la datación del libro. O sea, realmente, cuando se escribió el libro es en extremo importante. Hay momentos en que 20 o 30 años no hacen nada. O sea, que uno podría decir, mira, este libro se escribió en el 620 o el 650 y no hay ningún problema. Pero cuando estamos hablando de Apocalipsis, no. Realmente, si se pone una fecha temprana, y por lo general la fecha temprana corresponde, algunos van menos, pero del año 60 al 70, por poner un range, delimitarlo en un espacio de tiempo, y los que creen, vamos a ponerlo del 90 al 100, por lo general colocan el 95, el último año básicamente de Domiciano. Dependiendo la datación, cambia completamente en muchos aspectos la interpretación del libro. Déjeme decirle algo para los lectores. Yo, si quieren un día, podemos hablar de esto, largo y entendido, y mi investigación, puedo decir parte no, porque es parte todavía de mi tesis, no sé si me debo adelantar o no, pero les puedo decir que todo el mundo habla de la persecución de Domiciano, y yo no sé dónde sacamos la persecución de Domiciano, porque el registro histórico realmente, fuera de que Eusebio menciona a Ireneo y que tenemos algo de Ireneo de León, que hay problemas porque es un cambio en la traducción, en lo que dice, evidencias reales de una persecución a la escala de Apocalipsis en el tiempo de Domiciano, no se puede sostener. Punto. Miren lo que me atrevo a decir, no se puede sostener. Todas las evidencias que yo he visto apuntan no solamente en lo que se corresponde, ¿verdad?, a evidencia interna y externa. Cuando hablamos de evidencia interna, hablamos de lo que, ¿verdad?, se desprende del propio libro de estudio. Como Wilfredo decía, que a veces uno está leyendo y dice, mira, está hablando de tal rey. Pues ubicarnos en un rey nos está ubicando en un periodo de historia, porque ese rey vivió un tiempo y espacio. Tal vez no sepamos en qué año específico del reinado, pero las circunstancias nos pueden llevar a poner un periodo de tiempo grande y luego a limitarlo a un espacio tal vez específico, porque se está hablando de una circunstancia particular. Eso sale de la evidencia interna. Por lo general, la datación de cualquier libro debe surgir principalmente de la evidencia interna, o sea, del propio libro. Pero en el caso de Apocalipsis, surge de evidencia externa, y de evidencia externa que, pues, de nuevo, podemos hablar en otro momento dado, que no es sólida como le han hecho creer a la mayoría en términos de los padres de la iglesia. Pongo un punto para que nadie crean que están hablando con ignorantes. A mí me llama la atención de que se utilice a Ireneo de León por su cercanía al escrito de Apocalipsis, porque fue un discípulo de Policarpo, y Policarpo a la vez de Juan. Ireneo nace en el 130 y tanto, y se use el argumento de Ireneo, pero Ireneo tiene un padre, hay otro padre que difiere de él, Clemente de Alejandría, que es básicamente en el mismo tiempo que él, 140 y tanto, y sin embargo se utiliza solo la posición de Ireneo para la datación del libro, y los argumentos o el conocimiento o lo que trae Clemente de Alejandría, la iglesia ni se entere. Entonces me parece que si uno va a una escena de un crimen y uno es un investigador, yo entiendo que cuando uno llega a una escena de un crimen o un accidente de tránsito, uno es un policía y uno va a un proceso de investigar y uno ve, de mirar, uno se hace una idea, si tiene experiencia de lo que pudo haber pasado, pero uno no usa su experiencia y eso que primero le viene a la mente para con eso conducirte. Uno debe esperar que recoger toda la evidencia, la que exista, toda, y entonces vea a dónde llega, a dónde desprende, a dónde concluye, y que esa evidencia sea la que te dirija. Pero eso no es lo que se hace. Así que uno de los retos en Apocalipsis es ciertamente dónde ubicamos la fecha del libro. Otro reto extraordinario es que estoy de acuerdo, por ejemplo, con el comentarista bíblico Hans Henegraaff,
en su libro El Código del Apocalipsis, donde él a inicio del libro establece que 3/4 partes o más del libro Apocalipsis son referencias antiguotestamentarias. Eso significa que no vamos a poder interpretar correctamente el libro Apocalipsis si no tenemos un conocimiento del Antiguo Testamento. Y el problema es que el propio dispensacionalismo crea esa brecha. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, ser profecía solo para Israel y no para la iglesia, entonces no profundizamos, no le damos importancia al Antiguo Testamento, porque eso no tiene que ver nada con nosotros, tiene que ver con el plan de Dios para Israel. Pero es falso. La mayoría de los pasajes o las referencias a las que Juan hace alusión en Apocalipsis son pasajes del Antiguo Testamento. Déjenme poner un ejemplo para que ustedes entiendan de lo que hablo en concreto. Uno va a ver que casi todos los libros, cuando se habla el número 7, empiezan, mira, que esto es numerología, que esto es simbología. Con todo respeto, miren, yo sé que van a diferir, esto no es ni simbología, ni es gematría hebraica, esto no es cábala. El número 7, la razón bíblica, constatable, para cuando uno parte de una base objetiva, no subjetiva, no interpretación privada, proviene de Levíticos 26. Por eso tenemos 21 juicios. Básicamente son 7 juicios que del séptimo sello se desprenden que las 7 trompetas y de la séptima trompeta las 7 copas. Vemos una sucesión de 7. Esos 7 están en Levíticos capítulo 26 como parte del juicio y la progresión, el aumento en los juicios, cuando Dios le hablase a su pueblo que se arrepintiese porque estaban violando el pacto. Y dice, si ustedes no se arrepienten, yo les voy a enviar 7 veces más. Y si vuelvo y les hablo y ustedes no se arrepienten, voy a apretarlo 7 veces más. Entonces, si la escritura me dice exactamente cómo yo interpretar el 7 en el libro de Juan en Apocalipsis, ¿por qué entonces voy a buscar el conocimiento de la cábala o de la simbología? ¿Dónde en la Biblia dice que el 7 es perfecto? O sea, que son los juicios perfectos. Con todo respeto, y así un sinnúmero de pasajes que no los podemos entender, porque para entenderlos necesitamos una comprensión del Antiguo Testamento. Yo públicamente puedo decirlo, yo me he dado cuenta de que gran parte de mis cambios en términos de mi teología se dieron cuando yo me percaté que el dispensacionalismo que yo había creído me había separado del Antiguo Testamento. Y miren lo que voy a afirmar, al estar separado del Antiguo Testamento, estaba interpretando el Nuevo Testamento en un vacío teológico. Y cuando tú estás en un vacío teológico, ese vacío teológico algo lo va a llenar. ¿Y qué lo llena? La especulación, lo que me dijeron, lo que yo entiendo, lo que me viene a la mente. ¿Ah? ¿Cuán cierto es que pues esta idea de que está atada, ¿verdad? De alguna forma, que tiene que ver también, lo atan mucho con el infierno, que es basado en un libro que no tiene nada que ver con la Biblia, como el libro de la Comedia de Dante? Sí, sí, bueno, es que bueno, de la Biblia cualquiera puede decir y especular, pero esa no es la manera de hacer interpretación, porque tenemos, por ejemplo, al apóstol Pedro en Segunda de Pedro, capítulo 1, cuando Pedro sabe que su tiempo y su partida, Segunda de Pedro es básicamente Segunda de Timoteo. 2 apóstoles diferentes saben que el tiempo de su partida ha llegado. Ambos tienen una profunda preocupación en términos humanos por la iglesia. Y en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, ¿qué hace Pedro? Decirle a los hermanos que él se va, pero que ellos no lo necesitan, porque tienen la revelación, tienen la palabra profética más segura, en la cual hacen bien en estar atentos como una lámpara, una antorcha que alumbra en un mundo de oscuridad. Y les dice, esa palabra no es de interpretación privada, pero nosotros por lo general le estamos poniendo a la escritura lo que nosotros pensamos, que eso es, pues me imagino, si la audiencia no lo conoce, es hacer un eisegesis, o sea, colocarle al texto algo que el texto no dice. Se supone que nosotros estudiemos el pasaje y extraigamos la verdad que el pasaje comunica, o sea, la intención original del autor que fue inspirado por Dios a esa comunidad.
si nuestra interpretación no guarda correspondencia, relación y congruencia con la audiencia original, hay un problema. Hay un problema. Lo que pasa es que en el dispensacionalismo todo se resuelve con algo, y no quiero burlarme, pero es que es profecía de doble cumplimiento. Cacho, sí. Siempre puedes alargarlo. Miren el caso que ha surgido, no voy a mencionar el pastor, que acaba de hacer un programa arrepintiéndose, no de su escatología, sino arrepintiéndose por haber puesto una fecha para la segunda venida. Yo creo que es más honesto decir que se arrepiente. Yo no puedo estar en su corazón, porque el rapto no se dio en la fecha, porque colocar la segunda venida dentro del sistema dispensacionalista pretribulacionista significa que 7 años antes de la fecha que él dio tenía que haber ocurrido el rapto de la iglesia, pero el rapto de la iglesia no ocurrió. De hecho, no es la primera vez que daban fecha, pero... No, pero ¿y de dónde la sacan? Pues mira, ve, especulativa. Él mismo lo dijo, que mira, que él cogió la parábola de la higuera. ¿Dónde se usa una parábola para hacer teología? ¿En qué seminario uno estudia y te dicen que con una parábola tú haces teología? Pues las parábolas realmente, para empezar, se distancian de una alegoría, porque una parábola y una alegoría no es lo mismo, y el enfoque es un punto central de algo que se viene hablando. Es básicamente la ilustración de una enseñanza. Entonces, ¿dónde uno toma una parábola para hacer de ella una posición escatológica y luego unirla y decir, bueno, como ya nos equivocamos, porque nosotros hemos dicho y creíamos que una generación eran 40 años, y el 14 de mayo de 1948 se establece el Estado de Israel, súmale 1948-40, se supone que se diera en el 1988, que salieron varios libros y varias personas pronosticaron que cercano a ese tiempo era que iba a suceder todo, pero pasó ese año y no pasó. Entonces, ¿qué le encontró? Bueno, pues que lo puede alargar, porque hay un pasaje que dice que una generación puede durar, los más fuertes, 70, 80 años. Pues si a los 48 tú le sumas 80 para alargarlo, pues te da que la fecha que él estableció. Okay. Entonces, esa es manera de hacer hermenéutica. Así que lo más honesto... Es como levantarse por la mañana y mirar el horóscopo. Sí, que lo más honesto sería, en lugar de... El número 5 es tu número de la suerte y vete por el color azul. Los números son el 5, el 15 y el 24. Sí, que lo más sensato era no solo pedir disculpas, ¿verdad? Por ponerle fecha, sino por su propia teología. No lo va a hacer. Él solamente, si miran bien el video, y no me quiero quedar ahí, pero lo que él puntualiza es que su pecado básicamente fue, número 1, un estudio personal que se debió quedar en él, darlo público, aunque él dice que no lo hizo para ganar atención ni nada. Yo no puedo entrar, yo no conozco su corazón, pero básicamente el punto es haber dado una fecha específica. O sea, él no se retracta, eso no lo llevó a él, porque fíjate, si esa era la evidencia que él tenía para alargar su sistema, uno esperaría que no solamente se retracte, sino que digan, yo tengo que reevaluar mi posición escatológica, porque yo no tengo otro pasaje de referencia para alargar una generación más de 80. Por lo tanto, ya se cayó todo mi sistema. Eso no es lo que van a decir. ¿Ven? Eso es ser honesto y eso es hacer una reflexión. Miren, yo no les puedo comentar ahora, pero yo como pastor me voy a dar la tarea dándome cuenta de que me equivoqué y que no hay otro pasaje que hable de una generación de más de 80 años. Ya yo no puedo estirar esto más. Yo tengo que entonces jugar mi sistema. O sea, estamos hablando de algo serio. Por eso es que le decía que aunque la escatología al principio se habla como que es un tema secundario, ¿cómo puede ser un tema secundario cuando nuestras mayores discrepancias, cuando nuestros problemas doctrinales básicamente tienen que ver por nuestra escatología? ¿Por qué? Porque la escatología dispensacionalista, pretribulacionista, es un sistema hermenéutico. Ellos mismos lo dicen en sus libros. O sea, son los espejuelos, los lentes que uno se coloca para poder entender la escritura. Afectan la teología. ¿Cómo? Afectan la teología. Sí, en su literatura sale o se desprende que la razón por la que en la Biblia encontramos discrepancias o choques o contradicciones es porque hay que estudiar cada libro dentro de
la dispensación. Sí. O sea que sin los lentes de esa hermenéutica no se puede realmente entender la Biblia. Y doctor, pastor, perdóname, Wilfredo, ¿lo ibas a decir? Sí. Es que quiero ver el comentario que estamos resaltando. Sí, eso mismo, exacto. Sí. Alguien nos pregunta, ¿y qué es lo contrario a dispensacionalismo? Gadiel Emanuel. Lo que pasa es que hay varios dispensacionalismos, como dije. Si se quiere hablar del dispensacionalismo, hay un tipo de dispensacionalismo, por ejemplo, que distingue esos periodos o algunos periodos nuevamente donde Dios se comunicó. No estamos hablando de que uno no puede hablar, por ejemplo, de lo que ocurrió cuando Dios establece o habla de ese pacto Noé después de aquel juicio. No es que no podamos hablar de ese momento. Pero cuando se puntualiza, se quiere dar a entender que son cambios en el programa de redención, donde el hombre falla de acuerdo a una revelación que se le dio. Él no vive en obediencia de acuerdo a ello, y entonces pasa por el juicio, y como ese plan fracasó, Dios establece una nueva dispensación, un nuevo plan. Oye, estamos hablando que entonces son 7 modos de salvarse, y eso sin incluir que te puedes salvar en el milenio. Porque dentro del dispensacionalismo, la segunda es que decían que si te cortan la cabeza, y no te ponen el chip y dejas que te maten, entonces pues puedes ser salvo de nuevo. Bueno, eso sería salvo dentro de la tribulación. Eso es para los que se queden. Exacto. Pero cuando se finaliza, cuando termina la segunda venida, en ese programa escatológico comienza el milenio. Y en el milenio hay salvación en alguno de esos sistemas. O sea que aún luego de la segunda venida puede haber salvación. Yo estoy seguro que si uno pregunta en una iglesia nominal, después de la segunda venida, ¿hay salvación? La mayoría de los creyentes va a decir que no, que después de la segunda venida ya no hay oportunidad. Se cerró la puerta del arca, ya no hay salvación. Lo que ellos no saben es que el sistema que su pastor les está enseñando, no abiertamente, porque a lo mejor su pastor ni lo conoce completamente, postula que dentro del milenio puede haber salvación, y no solamente salvación, sino que van a haber sacrificios. Se vuelve a reconstruir el templo y se llevan a cabo sacrificios. O sea, yo no puedo entender cómo tenemos una epístola o una carta donde el autor de esa carta en el primer siglo, ya en el primer siglo, le va a decir a los hebreos, a los judíos, que ellos no necesitan participar de esos sacrificios, porque el sacrificio de los sacrificios es Cristo, porque Cristo es el templo, Cristo es el sumo sacerdote, Él lo es todo, y luego entonces plantear que se requiere o se va a tener en el milenio un templo para llevar sacrificio. Y luego cuando les pregunta, no todos responden de la misma manera, eso no es una herejía, te dicen, bueno, pero es básicamente la Santa Cena. Y tú dices, ¿cómo que la Santa Cena? Bueno, que es un recordatorio. O sea, que los sacrificios no son realmente para el perdón de los pecados, sino que básicamente lo único que hacen es recordar el sistema de redención. Pues, ¿por qué no mirar a la cruz y a Cristo? Y ya no hay que mirarlo desde ese punto, porque luego de su resurrección, lo que Juan ve es a Cristo glorificado. ¿Por qué mirar atrás? El propio autor de los Hebreos nos dice que el propio Abraham caminaba hacia una ciudad celestial cuyo arquitecto es Dios. Entonces, mientras Abraham caminaba hacia una ciudad espiritual, esa posición te habla de tú tener tu mirada y tu fe en un templo, en un pedazo de tierra, porque esa es la redención de Israel. Son muchas preguntas, y son preguntas y son contestaciones que, pues, por ellas hay mucho debate, pero debemos tener mucho cuidado. Sí, yo quería contestar esta. Dice, entiendo que la pregunta se refiere a que otro sistema de teología nos ayudaría a entender un marco interpretativo para entender la Biblia. Mira, yo creo que sencillamente la hermenéutica. Hermenéutica son, ¿verdad? Lo que pasa es que Jan está como que ampliando la última pregunta que se hizo. Por eso le está diciendo como que entiendo que la pregunta se refiere
a otro sistema. Entonces está dando el ejemplo de la teología pactual, el dispensacionalismo progresivo. Sí, lo entendí, pero muchachos, lo que pasa es que también para entrar ahora a discutir cada uno de esos aspectos sería otro episodio, pero ¿verdad? Solo quería, para contestar posiblemente lo que la persona quiere saber de todas maneras es si está buscando alguna manera correcta de interpretar la palabra, sencillamente es emplear la hermenéutica. Pastor, si usted quiere explicar rapidito en sus propias palabras lo que sería la hermenéutica o la práctica correcta de estudiar la palabra. Yo creo que una manera, eso es otro tema, pero Sí. si hablamos de la hermenéutica, un buen ejercicio es ver cómo los autores del Nuevo Testamento interpretaron el Antiguo Testamento, las referencias, porque la hermenéutica que ellos utilizaron es la hermenéutica que nosotros debemos utilizar. Una de las primeras cosas que se evidencia en esa hermenéutica es que no hay ninguna separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todo lo contrario, que lo que estaba ocurriendo en el Nuevo Testamento era la consumación de muchas de las profecías que se habían dado en el Antiguo Testamento. Así que y eso presenta un grave problema en el dispensacionalismo pretribulacionista, porque se supone, para empezar, que cada pasaje o libro se interprete dentro de la dispensación. Y segundo, que lo que corresponde a Israel y nada tiene que ver con la iglesia. Pero cuando yo voy al Nuevo Testamento, yo me percato de que esa no es la manera en que estos hombres inspirados por el Espíritu Santo interpretaban la Escritura. Por otro lado, eso también nos lleva a poder ver que la Escritura se interpretaba a ella misma, que es el principio de analogía de la fe que hablaban los reformadores. Dejemos que la Escritura se interprete a sí misma, que los pasajes claros interpreten a los oscuros y que el Nuevo Testamento, aunque esto es algo que el dispensacionalismo del rapto no acepta, que dejemos que el Nuevo Testamento destaque o nos diga cómo debemos ver los pasajes cruciales del Antiguo Testamento. Pero la crítica o el argumento de ello es que nosotros colocamos el Nuevo Testamento por encima del Antiguo Testamento. Es que aquí no se trata de colocar un testamento por encima del otro. El Antiguo Testamento nos lleva al Nuevo y el Nuevo nos regresa al Antiguo, porque hay una relación entre eso, entre el Antiguo Pacto y lo que llamamos el Nuevo Pacto, al punto, déjeme darle un solo punto porque el tiempo ha avanzado. El Nuevo Pacto, el dispensacionalismo pretribulacionista no reconoce que el Nuevo Pacto se haya cumplido. Sin embargo, en todas las iglesias, si no en la mayoría, una vez al mes tienen la cena, la Eucaristía, la comunión, como le quieran llamar. Y cuando toman la copia hablan del Nuevo Pacto. Ni se percatan que ellos mismos están leyendo que Cristo es la consumación del Nuevo Pacto, pero a la vez el Nuevo Pacto no se ha cumplido. ¿Por qué no se ha cumplido? Porque ellos lo atan a la redención o a la resurrección de Israel, y según ellos esa resurrección no ha ocurrido, y el único pasaje que ellos pueden destacar, porque es el único pasaje que podría dar margen a esa interpretación, es Romanos capítulo 11, versículos 25 al 26, que no era la posición de la iglesia esa interpretación, y que esa interpretación no corresponde a lo que dicen la mayoría, a que sale de la Biblia de Scofield en 1909 y las versiones que vienen posterior, 1917, 1945 y las que siguen, sino que realmente vino de la Biblia de Ginebra, de Geneva Bible, en 1560, como parte de las traducciones y de los hebraístas que trabajaron ahí, y uno de ellos es Theodor Beza, y pocos reconocen que Theodor Beza era un judío, y que la iglesia en la patrística se reconoce que la iglesia luchó porque los judíos, si no pudieron destruir la iglesia, lo segundo que hicieron fue infiltrarla. Es lo que vemos en Apocalipsis, cuando se habla de la sinagoga de Satanás. Se infiltraban para cambiar. Son los famosos judaizantes en la epístola a los Gálatas. Los Gálatas, exacto. Los falsos maestros que habla Pablo en Corintios, que dice, me da vergüenza, yo fui su pastor por 3 años. Y me ponen ustedes en entredicho, pero viene otro predicándole otro Cristo que ustedes ni conocen y muy bien lo que lo reciben. O sea, ese problema no es de ahora.
Ese problema está desde el Nuevo Testamento y se reconocen los padres de la iglesia. Martín Lutero lo expone con brillantez en un libro que brilla en los seminarios, que ni se menciona, que ni se toca con pinza, Los judíos y las mentiras. Básicamente ese libro para lo único que se utiliza es para decir que Martín Lutero se convirtió en un antisemita. Falso. La realidad es que si alguien se entregó por 10 años completos a la conversión de los judíos fue Martín Lutero, pero lo que no nos cuentan es que Martín Lutero, como los reformadores, querían ir a ver si la Vulgata que ellos trabajaban había una buena interpretación y tuvieron que recurrir a los lenguajes originales, no dominaban el hebreo, recurrieron a rabinos y esos rabinos los empezaron entonces a llevar al conocimiento de otras cosas, y cuando Lutero se da cuenta de cómo era descrita María, cómo era descrito Jesús, cómo el Talmud babilónico se refería a los cristianos, cuando él ve, esa es la verdad que no cuentan porque no quieren hablar de ciertos temas, porque tienen problema en decir la verdad. Cuando entonces Martín Lutero se da cuenta de estos temas, entonces los expone públicamente. Cualquiera puede ahí ver. Es que dicen que ahí es que dicen que Martín Lutero entonces empieza a perseguir a los judíos. Sí, se ve en contra de ellos. De hecho, dice, mire, ya yo ni trato ni de que se conviertan, porque no se conviertan, son tercos. Y un sinnúmero de razones, y podríamos no estar de acuerdo en el acercamiento o en la molestia en que Martín Lutero se encontraba en aquel momento dado, pero fuera de su molestia y de su reacción, que también hay que verla dentro del tiempo en que se dio, porque así eran las discusiones. No estoy diciendo que está bien, pero si hablaban de perro y si hablaban de los teólogos, se decían ciertas cosas que nosotros no entendemos. De hecho, hoy nos hablamos nosotros más bonito. Y contigo eso hay personas que piensan que uno está faltándole respeto al otro. Y si tuvieran un debate, esto no saldría nunca por una cámara, porque se iría a llorar en depresión, debajo del canal. No, Martín Lutero claramente establece, si lo quieren ver, para unirlo a la escatología, que las 70 semanas de Daniel completas se habían realizado. ¿Dónde lo han escuchado? Búsquenlo. ¿Dónde está? Yo no lo he escuchado. Tienen evidencia en el libro Los judíos y sus mentiras, donde Martín Lutero, parte de su proceso para forzarlos a ver que ellos estaban equivocados es: ustedes saben que el libro de Daniel en el capítulo 9 profetizaba estas 70 semanas y que ustedes en el primer siglo estaban esperando el Mesías, lo cual nadie puede cuestionarlo, es irrefutable, es una realidad que los judíos estaban esperando el Mesías en el primer siglo, y la razón por la que lo estaban esperando era por la profecía, una de las profecías más importantes, Daniel 9, 24 al 27, porque especificaba el tiempo de la aparición del Mesías. ¿De dónde ustedes creen que vienen los magos que vienen de Oriente? ¿Vienen siguiendo solo una estrella? O había una datación y había un escrito que ya decía y aseveraba, estrellas aparecían en todo el tiempo, pero no era una estrella, era una estrella dentro de un contexto donde se hablaba que iba a surgir una persona importante. Y fueron guiados entonces para ver quién es el individuo, era Jesucristo de Nazaret. O sea, hermanos, son muchas cosas que uno en el proceso va descubriendo, que se mencionan, que son ampliamente aceptadas, que las repetimos, pero que cuando uno va a la investigación, cuando uno busca cuál es la fuente, no se sostienen. Eso es así. Y ese es el problema precisamente. Yo creo que por eso es tan importante que hablemos de estos temas. Y verdaderamente estoy más que privilegiado de que haya estado con nosotros hoy, Pastor. Ha sido un tema sumamente interesante. Y que no sea la primera ni la última que esté con nosotros. Bueno, la primera es que no sea la última. Definitivo. Pero gracias por la oportunidad. Lamentablemente yo pues me siento privilegiado también. Lo único que les digo, y lo digo público, es que no a mal, algunos de estos temas, la verdad que pues me siento un poquito que no los pudiéramos tratar un poco más, con más tiempo, porque lo vamos a volver a tocar y vamos a poder profundizar un poco más, así que no se preocupe. Pues muy bien, porque podríamos estar dejando espacios o cosas que
alguien podría pensar que lo que estamos ladrando es como tirando piedras, lanzando argumentos al vacío, y no. Hay evidencia para eso y para mucho más. Y podemos entonces referirlos a algunas, ¿verdad? Algunas pruebas o evidencias que ustedes mismos pueden constatar para que ustedes puedan llegar a ver la evidencia por sí mismos. Porque no es lo mismo cuando uno, no sé, cree algo porque la persona que está hablando da la impresión que sabe. Aquí la autoridad es la escritura. Y de nuevo, somos investigadores. Tenemos que ser como Lucas. Me gusta Lucas. Fíjate, si alguien habla del Espíritu Santo una y otra vez con mucha insistencia, de hecho, uno de los evangelios que más habla de la obra de la neumatología del Espíritu Santo es Lucas. Sin embargo, ¿cómo inicia Lucas? Después de haber investigado con diligencia todas las cosas. O sea, el hombre que más habla del Espíritu no ve ningún tropiezo, ningún problema en que ese Espíritu nos mueva a estudiar con seriedad y a buscar el origen de aquello que, como le dice a Teófilo, nosotros hemos creído con vehemencia, y yo lo he estudiado para decírtelo, tú sabes, para que tú estés seguro de tu fe. Entonces no debemos tener ningún problema en hacerlo. Problemas debemos tener en sostener puntos teológicos que están respaldados solo por el vacío, por nuestro orgullo, por no dar nuestro brazo a torcer, porque yo no me puedo haber equivocado, yo soy pastor. Sí, sí, eso es lo triste. Y entonces, de hecho, eso fue una de las cosas que a mí me gustó cuando estaba leyendo las confesiones, especialmente las de la iglesia presbiteriana, era esa humildad de poder decir, podemos estar equivocados y estamos, ¿verdad?, abiertos a cambiar las cosas que encontramos en el futuro, que estamos equivocados. Sí, estamos ser el eslogan. Sí, y entonces estamos iglesia siempre reformada. Porque ahí estamos. Sí, somos obra acabada. Como usted dijo también al principio, no somos obra acabada. Sí, como usted dijo al principio, pastor, pues somos discípulos, y como discípulos seguimos aprendiendo. ¿Verdad? Definitivamente, mira, Emanuel le manda saludos, pastor. Saludos, Emanuel. Y quería, ¿verdad?, dejarles saber que definitivamente ya de antemano el pastor y yo estábamos planificando, sí, futuros episodios. Vamos a tomar tal vez puntos en específico para que se puedan tomar con la seriedad, ¿verdad?, que requieren y con la profundidad, pero la realidad es que nuestra intención en esta noche fue que ustedes primero se interesen por este tema, que reconozcan que es un tema que, una paz, Dios mío, una parte de la teología que es muy importante que la estudiemos, que no la echemos a un lado, que no la dejemos para después, que es muy importante que nosotros la exploremos tal y como exploramos otros aspectos de nuestra fe, que debemos ser responsables al estudiarla, no dejándonos llevar solamente por una cultura popular, sino que conlleva una seriedad el poder manejarla. Eso era el interés principal. Volvemos y repetimos, ¿verdad? El pastor tiene una serie de libros. Actualmente, ¿verdad? Michael está leyendo el de la mitología. La mitología del rapto secreto. Muy bueno, lo recomiendo. Anoche compré el que usted escribió del milenio. Sí, el milenio. Antes de la segunda venida o después de la segunda venida. Es la cosa. El pastor tiene 7 libros, ¿no?, de escatología en este momento, ¿cierto? Sí, tengo como una veintena de libros, pero del tema de la escatología, 7 libros. Sí. Sería el 8º, y ya tengo el libro de Apocalipsis que no lo he sacado, que hay personas esperándolo. Sí. Déjame ver, está por aquí para que lo... Sí, el preview. Una obra extensa, tiene como... Un poquito corto. Ya está aquí, pero pues quiero esperar a terminar mi grado pero aquí está, es un comentario de los 22 capítulos. Pastor, esta pregunta tenemos 30 segundos para contestarla. Rápido. Según lo que usted ha estudiado, ¿cuál Juan escribió el Apocalipsis? En una fecha temprana. Yo estoy convencido. Y puedo dar las pruebas, no solamente internas, sino externas. Yo quiero que en el próximo episodio hablemos de Totalmente eso, porque yo estoy de acuerdo con usted, aunque sé que los de la alta crítica piensan diferente, pero para que entonces... ¿Cuál fue su respuesta? Que no la escuché. La etapa temprana. Sí, que viene siendo el discípulo. El apóstol.
Ok. Antes del 70. De hecho, mira, te voy a dar solo un punto. Uno solo, rapidito. El historiador posiblemente que ha hecho el trabajo académico más importante en historia de la iglesia, en inglés, conocido a nivel internacional sin duda, es Philip Schaff. La obra antinicea y posterior a Nicea, la obra es un trabajo monumental. Philip Schaff. Lo que pasa es que pues, no está en español y los hispanos no conocen. Pero Philip Schaff es utilizado como una de las fuentes para decir que el libro Apocalipsis debe ser corresponder a una fecha tardía, al año 95, dentro del periodo domiciano. Lo que por alguna razón, y verdad, yo no sé, no sale, es que Philip Schaff luego se retractó. Solo hablan de lo que él escribió al principio, pero no hablan, yo tengo las evidencias, lo que él posteriormente, cuando continuó su estudio, él se retractó. Y Philip Schaff luego aseveró la posición de que Apocalipsis se había escrito en el periodo de Nerón, que eso era lo que realmente se podía constatar históricamente. Exactamente, eso es lo que yo pienso. Lo que pasa es que pues esto va a sonar que le voy a tirar un poquito de hate a un grupo de académicos, pero los liberales hacen mucho eso, tiran la piedra y después no hablan de las redes. Pero mira, algún liberal, es que el problema es que gran parte de las obras, y ya terminamos, gran parte de las obras no están en español. Pero Robinson, en su obra, refechando el Nuevo Testamento, si lo puedo poner aquí para que se vea. Sí, Relocating the New Testament. Okay. En este libro, cuando él toca el tema de Apocalipsis, es un autor de esa ala y su trabajo es que todo el Nuevo Testamento se escribió antes del 70. Súper interesante. Wow. Pues yo no quería, ok, vamos a dejarlo ahí porque quiero que abundemos de eso en otro episodio. Así que, sí, está súper interesante. Sí, por mi parte, yo voy a recomendarle a los oyentes y las personas que nos ven en vivo que puedan adquirir los libros del pastor Gilberto Miguel Rufat. Pueden hacerlo en formato digital, son bien accesibles. Sí. Y si no, pues puede visitar su canal de YouTube, así mismo, Pastor Gilberto Miguel Rufat en YouTube. Y ahí pues va contenido de sobra. Eso es así, y muy bueno. De verdad que yo también lo recomiendo. Siempre les recomiendo, escúchelo con una libreta, porque ya usted ve, ¿verdad? Hay mucha información. Sí, Wilfredo me dijo y yo. Sí, quiero enfatizar esto, ¿verdad? Nuevamente, y con esto definitivamente vamos a cerrar. El pastor no se cree un apóstol, ¿verdad? No es como, ¿verdad? Tenga la última palabra, es un recurso, una persona que ha leído mucho y creo que es un muy buen recurso que lo puede dirigir tal vez a ver ciertos aspectos, ¿verdad? De la palabra. Sin embargo, ningún libro, ninguna persona va a reemplazar lo que dice la palabra. Así que es responsabilidad nuestra poder explorar lo que se expone y lo que cualquier persona expone. Esto no quitando, ¿verdad? Y no restando el mérito, porque admiro mucho al pastor, quien, ¿verdad? Tengo que decir que una de las razones por las cuales para mí es muy especial es que el Señor lo utilizó para precisamente predicarme el evangelio y a eso, ¿verdad? Le debo mucho, aunque es una obra del Espíritu Santo y es una obra del Señor. Le agradezco mucho al pastor, que siempre ha sido tan directo, como ya ustedes ven, y yo creo que esa confrontación con la palabra... Pero eso no le gusta a la gente. Sí, no, pues, pero realmente... Pero eso no me ven mucho, porque nadie le gusta. Piensan que uno es muy chocante, y bueno, si yo soy chocante, pues yo no tiemblo en decir la verdad, y de nuevo, lo que yo dije públicamente lo sostengo. Si alguien puede probarlo, no es arrogancia. Yo no estoy hablando de lo que a mí me parece, yo estoy hablando de mi investigación y lo que yo encontré. Si alguien puede mostrarme en algún punto algo que es incorrecto, yo con gusto soy el primero que quisiera examinarlo. Claro, y de eso se trata. Así que, bien, Michael, si puedes dar la información de las redes sociales rapidito. Para los links de las redes del pastor va a estar en las descripciones de los que nos están
Si nos están viendo, si nos están escuchando en cualquiera de las plataformas, los links para las redes sociales del pastor, junto con sus libros, va a estar en la descripción. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Michael. Sin duda alguna. Y como siempre, Michael J. Cerezo en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, Michael Cerezo en YouTube también, y Ortopraxis Podcast en Spotify y Apple Podcast. Alberto Alvarado PR en Instagram y también Redefiniendo Podcast, Instagram, Facebook y TikTok, su canal en YouTube y su podcast. De igual manera en Spotify y las demás plataformas. Y finalmente Wilfredo Alexis, Iglesia Podcast, Instagram y Facebook, también en YouTube, _Iglesia y su podcast, Iglesia Podcast en Spotify y el resto de las plataformas. Pastor, nuevamente un privilegio y esperamos podamos volver a hacer otro episodio. Sí, Dios les bendiga. Dios bendiga a todos. Bye bye. Amén.